que estáis, bienvenidos y muchas gracias por estar en este taller, que es un taller muy interesante y en el que vamos a aprender cosas muy útiles. El taller está organizado forma parte de la Semana de la Ciencia y la Innovación, ¿sí? Y está organizado por la Universidad Camilo José Cela, de la cual yo formo parte. Yo soy Rafael Conde y soy el director del grado en Artes Digitales. Entonces, a la hora de participar en la Semana de la Ciencia, pues se me ocurrió proponer este taller porque considero que tiene una importancia capital. Seguro que la mayoría estéis aquí por curiosidad, para aprender algo nuevo, como escribir sobre ciencia en Wikipedia, pero yo considero que además es un tema muy serio y muy importante, y voy a explicar por qué. El jueves pasado tuvimos también este taller por la mañana y hice hincapié en dos cosas. La primera, que Wikipedia es una página muy importante. Si a poco que alguien utilice Internet y haga cualquier búsqueda, va a caer en Wikipedia. O sea, normalmente la gente no entra a buscar cosas, sí que hay gente que lo hace, y yo lo hago, por ejemplo, pero normalmente la gente entra a un buscador y uno de los primeros resultados, la mayoría de las veces, suele ser la página de Wikipedia. Pues eso hace de Wikipedia una página muy importante porque es un porcentaje muy alto de la información que recibe el usuario medio en Internet sobre muchas cosas. Cuando quieres saber de algo, es muy habitual caer en Wikipedia y recibir la información de ahí. Y el segundo punto es que esto siempre es así, pero estamos en una época muy importante y muy especial con nuestra pandemia, ¿verdad? Que nos tiene teniendo el año 2020 que parece escrito por Stephen King. Pero dentro de las muchas cosas que nos están pasando en el año 2020 y ya más relativa a la ciencia, es que estamos viendo un hito científico, como es la lucha contra una pandemia, que está acabando además con la creación quizá de la vacuna más rápida de la historia en diferentes lugares, pero al mismo tiempo algo que es preocupante, que es un enorme movimiento anticientífico, que tiene que ver más con lo político que con lo científico, pero bueno, real, que no nos vamos a meter en eso en este taller, pero sí que es cierto que Wikipedia es un campo de batalla para eso, ¿vale? Es una terminología a lo mejor muy grande, pero yo lo veo así. Wikipedia es donde la mayor parte de la gente va a caer a informarse de estas cosas cuando busque información, y lo que haya es que en Wikipedia es lo que muchísima gente va a leer y va a tomar como verdad. Y por tanto es muy importante cuidar que en Wikipedia lo que esté escrito esté científicamente fundamentado, y mucho más hoy en el tiempo de fake news y de movimiento anticientífico, que lo hagamos sobre algo tan importante como puede ser la pandemia. Pero antes de la pandemia también era importante, después de la pandemia seguirá siendo importante, pero yo quiero, para contextualizar este taller, centrarme en información sobre el COVID, sobre el coronavirus y sobre posibles bulos y fake news que puede haber circulando por la red y que acaban en Wikipedia. Y el objetivo de este taller es que aprendamos a editar Wikipedia para escribir con fundamentación científica. Los ejemplos que voy a trabajar van a ir relacionados con todo esto. Entonces, lo primero es entender qué es Wikipedia. Os voy a proyectar mi pantalla y así vamos a poder ir siguiendo todo lo que yo voy haciendo. ¿Vale? Vamos. Me imagino que estáis viendo ahora Wikipedia. Compartir de otra manera, porque así no soy capaz de ver si me estáis hablando. Compartir pestaña. Ya está. Bueno, tenéis los micros cerrados, pero eso no significa que no podáis participar. Cada cierto tiempo, quien quiera hablar, tenéis un chat abajo a la derecha, lo podéis abrir y podéis lanzar ahí preguntas. Lo que sí, lo que sí quiero, lo que sí quiero pediros es, por favor, si tenéis preguntas muy concretas de algo, que las hagamos al final. Es decir, pues esto que has comentado es interesante, y os lo guardáis la pregunta y al final. Ahora, si es algo que necesitáis que se responda en el momento, pues no dudéis en poner una pregunta en el chat, ¿vale? Tipo, oye, no he visto qué paso has dado. Pues lo ponéis en el chat y yo lo repito. Ahora, si es un tema del que queréis preguntar para profundizar, al final voy a abrir turno de preguntas, ¿de acuerdo? Para no perder el hilo. Bueno, esto es Wikipedia, todos conocéis Wikipedia. Es raro entrar a esta página de Wikipedia, que es la página principal. Normalmente uno entra, como digo, desde un buscador, encuentra un informe y cae en el enlace, pero esta es la página principal de Wikipedia. Wikipedia es algo muy especial en Internet, y es muy especial porque no sé si conocéis su origen, pero no lo voy a explicar ahora entero, sería un poquito largo,
pero os invito a que os informéis del origen de Wikipedia, porque Wikipedia a mí me gusta decir que es un movimiento social que tomó forma de página web. Wikipedia nace con Internet cuando aparece esta nueva tecnología y todo eran promesas de que va a ser maravilloso, como pasa siempre. Y es una de las cosas muy buenas que nos ha quedado del inicio de Internet. Hubo un grupo de gente que decidió que gracias a Internet por fin todo el mundo podría tener acceso a la información, a la cultura y al conocimiento de forma gratuita o casi gratuita, es decir, en el momento que tuvieron acceso a Internet, y que lo que había que hacer era coger toda esa información científica, artística, cultural y volver a volcarla no en su fuente original, sino en Wikipedia, para que todo el mundo pudiera entrar y utilizar la información y tener acceso al conocimiento, que el conocimiento no fuera una cosa a la que no pudiera acceder, salvo por falta de interés, pero no por impedimentos económicos o geográficos. Entonces, Wikipedia, para mí, yo soy muy fan de Wikipedia, como estáis pudiendo comprobar, para mí es uno de los grandes éxitos de Internet. Ahora, este espíritu de Wikipedia, ¿cómo funciona? Wikipedia es una enciclopedia, y esto es importante entenderlo, ahora explicaré por qué, y es una enciclopedia escrita por cualquiera que quiera colaborar en ella. Todos los que estáis aquí, si queréis, podéis escribir en Wikipedia. Algunos de los que estáis ya lo habréis hecho y otros pues no sabréis ni qué podéis escribir. Pero sí, Wikipedia está abierta a la participación de todos. Se construye con la aportación que cada uno quiera hacer. Eso le da una enorme ventaja respecto a otras enciclopedias, y es que hay conocimientos que a lo mejor no están recogidos en otras enciclopedias, pero pueden ser relevantes para la sociedad, y a lo mejor es un conocimiento que tenéis vosotros. Y entonces decidís entrar en Wikipedia y aportar ese conocimiento. Claro, eso no está exento de que alguien pueda entrar, hacer vandalismo y meter cosas que no son, o borrar cosas, o lo que sea. Bueno, todo eso lo voy a explicar después, cuando veamos el proceso de cómo se edita Wikipedia y cómo la comunidad de Wikipedia, que está en torno a una fundación que se llama Wikimedia, cuida de que eso no pase. Yo estoy en Wikimedia España y, bueno, soy poco activo, la verdad, en Wikimedia España, pero formo parte de Wikimedia España, y la gente que está ahí metida pues procura que Wikipedia funcione cada vez mejor. Yo estoy aquí como profesor de la Universidad Camilo José Cela, pero también como persona que trata de cuidar que Wikipedia funcione bien. En lugar de daros un contenido teórico y luego una práctica, que es lo que sería una clase habitual, lo voy a hacer al revés. Vamos a empezar editando y según vaya editando, os voy explicando las cosas que creo que necesitamos saber. Lo primero es cómo se edita Wikipedia, cómo podemos aportar información, y lo segundo, cómo podemos saber que la información que estamos aportando es científicamente relevante. Entonces, voy a ir a la página, mira, aquí vamos a buscar la página del COVID. Esta es la página del COVID de Wikipedia. Y lo que veis es que lo primero que pone este artículo se refiere o está relacionado con un evento de salud pública reciente o actualmente en curso. Y la información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Nosotros, de hecho, ahora, en este taller, vamos a cambiar información. No de este artículo concreto, pero sí de los que tiene relacionados. Wikipedia hay que tener muy claro, decía antes, que es una enciclopedia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues pensad en un diccionario. Para los que tenemos ya más años, esto es muy evidente, pero para las generaciones más jóvenes, como ya no se usan diccionarios, compruebo habitualmente en clase que no es tan evidente, ¿no? Como buscamos en Google cualquier cosa y está ahí, pues hemos perdido un poco la perspectiva de lo importante que es la labor de acumular información en un único sitio. Pero bueno, un diccionario es un lugar en el que uno pone las palabras y lo que significan. Y uno dice, ¿y de qué sirve tener las palabras en un diccionario? Pues sirve de que es todo muy cómodo. Si necesito conocer una palabra, no necesito buscar en qué libro me explican la palabra. Sé que voy al diccionario y ahí está, sea la palabra que sea. Perdona. La enciclopedia es lo mismo. La información que hay en una enciclopedia nunca es una información de fuente primaria, que se llama. Siempre es una información de fuente secundaria. Es decir, uno no hace un descubrimiento científico y lo pone en una enciclopedia o lo pone en Wikipedia. Uno hace un descubrimiento científico y lo pone en una publicación científica, ¿vale? Y posteriormente, la publicación científica sería la fuente primaria en la que yo puedo encontrar ese conocimiento. Y posteriormente las enciclopedias, incluida Wikipedia, van a coger esa información y la van a añadir a su enciclopedia. ¿Por qué? Pues porque si yo necesito buscar información, ya no necesito saber cuáles son las revistas científicas de Wikipedia y la encuentro. ¿Vale? O sea, Wikipedia lo que hace es una labor de agrupar toda esa información en un único lugar
para que la encontremos fácilmente. Esto es muy importante porque todo lo que pongamos en Wikipedia tiene que estar referenciado. Fijaos en la página de COVID-19. ¿Veis? Empieza a poner el o la COVID-19. Bueno, pronunciación. Aquí tiene un numerito 5. En español conocido como enfermedad por coronavirus e incorrectamente como neumonía por coronavirus. Nota 1. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 1011. Eso que veis ahí son las referencias. Y esto es quizá la parte más importante a la hora de hablar de información científica, en Wikipedia y fuera de Wikipedia. Todo lo que queramos afirmar sobre información científica aquí o en cualquier enciclopedia tiene que estar fundamentado, tiene que estar basado en algo que yo pueda contrastar. Ese es uno de los puntos que tenemos que tener claros para reconocer qué es información científica. Esos hilos de WhatsApp que corren por ahí con bulos normalmente no están referenciados porque no se pueden referenciar, no hay nada que los respalde. Pero si queremos dar información de calidad, la tenemos que referenciar. Fijaos, SARS-CoV-2, yo me pongo aquí encima del 10 y esto es la documentación o fuente primaria en la que yo voy a poder encontrar la información que sustenta esta afirmación, que el COVID es una enfermedad causada por este virus. ¿Y cómo puedo yo creerme que eso es así? Pues puedo ir a este documento, lo busco, le daría aquí, y si tarda poco en cargar, aquí está el archivo científico, el documento científico, el paper, que me explica el experimento o cualquier otro modo que hayan llegado a esta solución, donde yo puedo comprobar todo el estudio y la información científica que ha llevado a concluir esa afirmación. Entonces, si yo no pongo esta referencia, esto donde yo pueda comprobar esta información, yo no puedo poner la frase original en Wikipedia, ¿vale? Yo no puedo poner esto, porque esto es una enciclopedia. Y yo tampoco es necesario que ponga aquí toda la información del paper científico que acabamos de ver. Yo pongo la frase con la información y referencio el paper científico, ¿vale? Esto, si no es así, no lo puedo poner. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a imaginar que queréis entrar en Wikipedia y queréis editar algo, ¿vale? Quiero participar en Wikipedia, quiero añadir algo. Bueno, pues vamos a tener que buscar en fuentes que nos referencien científicamente la información. Yo me he preparado un ejemplo, que es el que vamos a ver ahora. Os voy a compartir otra pestaña diferente, ¿vale? Un segundo. Fijaos, dentro de una cosa que para Wikipedia es que cuando algo tiene demasiada información, se separa en diferentes artículos. Entonces, este artículo de COVID tiene otro artículo a su vez, que es el de pandemia de COVID, y dentro de pandemia de COVID hay otro artículo que es el de desinformación sobre pandemia de COVID, ¿vale? Vamos a ir a ese artículo concreto. El otro día, este es un taller que estamos haciendo hoy, pero ya lo hicimos el jueves pasado, aquí añadimos una información. Fuimos aquí a 5G y vimos información sobre los bulos que corren, sobre que el coronavirus podría estar relacionado con la expansión del 5G, ¿vale? Entonces, concretamente, lo que añadimos la semana pasada es esta información. El vídeo original fue subido a YouTube el 12 de marzo de 2020, rápidamente se hizo viral y alcanzó las 340.000 visualizaciones y fue compartido 16.000 veces en una semana. Y esa información la sacamos de aquí, ¿vale? De este vídeo y de este artículo de CBC donde explicaba este vídeo. Bueno, hoy vamos a hacer otra cosa, un ejemplo muy parecido. Si vuelvo a subir para arriba, aquí, este índice, vamos a ver que hay, por ejemplo, aquí, o discrepancia con las estadísticas, o esquema de control de la población. Vamos con esquema de control de la población. Bueno, vamos a imaginar que estáis en vuestra casa, estáis leyendo Wikipedia sobre el tema que os interesa y llegáis hasta aquí. Y veis, esquema de control de la población. Según la BBC, una teoría de conspiración youtuber apoyada por QAnon y el movimiento antivacunas ha afirmado que el brote fue un esquema de control de población creado por el Instituto Pilgrim en Inglaterra y el expresidente de Microsoft, Bill Gates. Fue apoyada por libertarios de derecha, teóricos de la conspiración del nuevo orden mundial y fundamentalistas cristianos.
y decís, pues esto me interesa, me gustaría saber más y me gustaría ampliar la información en Wikipedia sobre esta circunstancia. Lo primero que tendríais que hacer, que es lo que vamos a hacer ahora, es registraros. Uno puede editar Wikipedia, pero si no está registrado es muy probable que le borren la edición, ¿vale? Cuando uno escribe Wikipedia, luego hay unos moderadores que se encargan de revisar lo que se está escribiendo. Esos moderadores, claro, no pueden estar detrás de todas las ediciones. Cada segundo hay un montón de ediciones. Entonces hay unos bots que ayudan a identificar ediciones. Por ejemplo, hay bots que si detectan una palabra malsonante, una palabrota, pues lo borran automáticamente. Pero hay otros que también detectan ediciones hechas por gente que se ha identificado y gente que no. Normalmente, si la gente no se identifica, son más sospechosas de ser mala información. Entonces hay que hacerse una cuenta, hay que registrarse, eso es muy fácil, no va a hacer falta que os diga cómo es, porque es poner un correo y una contraseña, y cuando estéis registrados os saldrá como a mí. ¿Veis? Estoy aquí arriba, soy Rafael Conde Melguizo, en Wikipedia soy R. Conde Melguizo, ¿vale? Y vamos a tener estos botones, que son los que vamos a utilizar. Leer, para leer el artículo, editar código, que no le vamos a utilizar, aunque os lo voy a enseñar después, porque no es necesario editar código para editar Wikipedia, que nadie se asuste, pero si a alguien le gusta el tema del código, pues es una opción. Editar, que es la opción que vamos a utilizar. Ver historial, que va a ser una opción muy útil. Y aquí a la izquierda veis artículo y discusión, ¿vale? Encima de desinformación sobre la pandemia de COVID a la izquierda. Artículo es por defecto lo que aparece para leer. Y discusión, le voy a pulsar un momento, es el donde vamos a dejar nosotros que hemos cambiado, ¿vale? Vamos a empezar. La parte corta sería darle aquí a editar, pero si yo le doy aquí, me va a salir para editar todo el artículo. Es mucho más cómodo ir a la parte que yo quiero editar y utilizar los botones que aparecen junto al título, ¿vale? Aquí a la derecha. Editar código y editar. Espera, aquí arriba, perdón. En esquema de control de la población. Le damos a editar. Y ahora yo ya puedo escribir aquí, ¿vale? Cualquier cosa puedo hacer así. Esto lo voy a borrar, evidentemente. Pero veis, ya puedo escribir sobre la información que hay en Google. Muy bien. Yo quiero editar y quiero ampliar la información. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer tres cosas. Bueno, puedo hacer dos. Voy a centrarme solo en dos. Una es añadir información aquí detrás, ¿vale? Y cuando añade información, referenciarla. Tiene que estar la referencia, igual que aquí hay un 1 y un 55. Y esa referencia tiene que estar fundamentada. Y aquí es donde voy a explicar tres tipos de fuentes que podemos utilizar para añadir información científica a Wikipedia. Yo voy a hablar hoy de tres fuentes. Las fuentes de fact-check, bueno, las fuentes de checking, los servicios periodísticos que lo que hacen es contrastar información, ¿vale? Es la primera que vamos a utilizar. Es quizá la menos fundamentada de todas, pero es válida. La segunda son portales de divulgación científica, que son los más útiles para el usuario medio, para alguien que quiera editar en Wikipedia, son los más rápidos, los más fáciles. Vamos a utilizar concretamente The Conversation, aunque podemos utilizar The Conversation o Agencia Sync, que son muy similares. Y lo tercero es ir directamente a las fuentes científicas, que lo voy a explicar al final. Las fuentes científicas son las mejores, pero al mismo tiempo también son las más tediosas. Luego explicaré al final en qué consisten. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que son con los portales que se dedican a buscar bulos científicos. A mí el que más me gusta es Maldita, maldita.es, y concretamente su subportal Maldita Ciencia. Os lo voy a proyectar en un momento. Voy a cambiar la proyección. Y es este portal que va a aparecer ahora en vuestras pantallas, ¿vale? ¿Por qué me gusta Maldita? Bueno, mmm, estos portales, maldita.es, Neutral, creo que Agencia F tiene otro, hay uno muy famoso en México también. Lo que hacen es las noticias que aparecen que pueden ser bulos o que tienen pinta de ser bulos o en inglés fake news, o las cadenas de WhatsApp o los correos que te lleguen, los contrastan. Se encargan de buscar qué hay detrás de esa información y si esa información es cierta o no es cierta. Entonces, digamos que estos portales, a quien quiere aportar información en Wikipedia, les son muy útiles porque estos portales ya te hacen el trabajo. Es decir, a ti ya te dicen qué información es creíble o cuál no desde criterios científicos. A mí me gusta Maldita, no es el único, pero sí es de los que yo conozco más el único que está sostenido por donaciones.
gente que voluntariamente se quiere asociar y a mí eso me genera más confianza. Por ejemplo, Wikipedia no admite publicidad. ¿Por qué no admite Wikipedia publicidad y solo tiene donaciones? Para preservar su neutralidad, para que cualquiera pueda escribir en Wikipedia y nunca esté condicionado porque Wikipedia exista o no en función de un anunciante, ¿vale? Para que tú puedas escribir cualquier cosa, siempre que sea cierta, de cualquier empresa, persona o país. Pues maldita.es sigue el mismo principio. Tiene donantes individuales, tiene socios, te pone ahí hazte maldito, pues es eso, tú puedes asociarte y darles una ayuda para que lo sigan haciendo y eso les permite ser más independientes o al menos genera una estructura que facilita ser más independiente. Hay otros portales que también hacen un gran trabajo, o sea, todo esto que estoy diciendo de maldita no significa que los demás no lo hagan bien, los demás también lo hacen bien, pero a mí personalmente, y esto es una opinión personal, creo que si tienes detrás inversores, empresas, etcétera, pues va a haber algún momento en el que vas a tener que llevarle la contraria a uno de tus inversores y eso te puede generar problemas. Sin embargo, que desde el principio seas un medio independiente, pues creo que genera una estructura más, más, más confiable. ¿Vale? Bueno, vamos a coger maldita.es. Aquí vemos una noticia que yo he buscado antes para prepararme este ejemplo, pero es muy fácil encontrar cosas aquí. Buscaremos más cosas. Y es las afirmaciones falsas o sin evidencias científicas de Miguel Bosé sobre las vacunas, Bill Gates y la COVID-19. Este es un artículo que sacó Maldita cuando, bueno, sabéis que hubo un vídeo de Miguel Bosé, un hilo de Twitter donde estuvo sacando información y ellos lo contrastaron y aquí dicen qué cosas son falsas. ¿Por qué he elegido esto? Porque habla de lo mismo que esa parte de Wikipedia, ¿no? Fijaos este párrafo aquí. Dice, entre otras cosas, decía que Bill Gates tiene un proyecto de vacunas con microchips para controlar a la población, que la farmacéutica Gavi le pertenece y que es responsable de miles de víctimas en todo el mundo por las vacunas que subvenciona y que algunas vacunas tienen metales tóxicos o ayudantes ilegales. Bueno, estas informaciones son falsas y nos dice aquí qué, ¿vale? Entonces, vamos a coger algún párrafo que permita mejorar la parte de Wikipedia. Vamos a buscar por aquí. Para sostener este tipo de teorías se sacan de contexto las respuestas que Gates dio en una sesión de preguntas que ofreció en la red social Reddit. Pues mira, esto puede ser interesante. Vaya por delante que al ser esto un taller voy a hacer modificaciones muy pequeñas de Wikipedia, ¿vale? No voy a hacer un gran artículo porque eso pues te tienes que documentar y dedicarle un tiempo, ¿vale? Vamos a añadir pocas cosas, pero todas válidas. Dice en ella los usuarios preguntan por los cambios que se tendrían que hacer, la cuestión de qué empresas deberían continuar. Bueno, tenemos aquí un poco el origen de relacionar a Bill Gates con esto. Pues vamos a añadir esto a Wikipedia, ¿no? Vamos a poner esto. A sostener este tipo de teorías, vamos a ponerlo con nuestras palabras, porque otra cosa que hace Wikipedia es evitar plagio, antiplagio. Si yo simplemente copio y pego esto, el bot que lo hace, que no es una persona, va a considerar que es un plagio y me lo va a borrar, a pesar de ser una información útil. Pero bueno, lo voy a copiar, lo pego en Wikipedia y luego lo modificamos sobre eso. ¿Vale? Vamos a coger todo esto, lo copio, nos vamos a Wikipedia, os voy a proyectar ahora la página de Wikipedia. Y en esta página vamos a añadir este texto y lo vamos a modificar. Ponemos este tipo de teorías. Es posible que este tipo de teorías tenga su origen la malinterpretación de algunas respuestas que Bill Gates dio en una sesión de preguntas en la red social Reddit. Ante la pregunta de uno de sus usuarios, los cambios así menores los estoy haciendo por lo que os decía de que Wikipedia no crea que es un plagio, ¿vale? Tampoco es un plagio porque lo vamos a referenciar. Ante la pregunta de uno de los usuarios sobre los cambios
en la forma en que operan las empresas para mantener la economía y proporcionar distanciamiento social. Bill Gates respondió, esto ya es una corrección, esto, esto sí lo voy a mantener igual, porque eso es una cita, son palabras de él. La cuestión de qué empresas deberían continuar es complicada, ciertamente el suministro de alimentos, bla, 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 bla. Bueno, aquí tendríamos metido lo que estamos aportando a Wikipedia, pero no es suficiente. Lo primero tenemos que referenciar, tenemos que decir de dónde hemos sacado esta información y en este caso tenemos que añadir dos referencias. La página de Maldita que hemos utilizado para obtener esta información y yo referenciaría también el enlace original a Reddit, ¿vale? Entonces vamos a hacer las dos cosas. Primero vamos a referenciar el párrafo entero. Voy a coger el enlace de Maldita, la URL, lo copio y aquí, para hacer esto, muy sencillo, me voy aquí arriba, veis que pone citar, le doy a citar y aquí voy a poder meter esta cita. Antes de hacerlo, os quiero comentar unas cosas. ¿Por qué poner una cita y no poner un enlace? Voy a borrar aquí. ¿Veis estas cosas azules que tienen contextos emergentes? Salen cosas cuando paso por ellas, todo esto. Esos son enlaces, ¿vale? Son enlaces. Habitualmente, salvo alguna excepción que yo no conozco ninguna, pero bueno, se deja la puerta abierta a alguna excepción, los enlaces en Wikipedia siempre tienen que ir hacia adentro de Wikipedia, ¿vale? Si yo voy a este enlace, una vez hagamos la edición y pulsar en este enlace, me llevaría a la página de Wikipedia de Bill Gates. Y si yo quiero poner una información que está fuera de Wikipedia, como la que voy a poner ahora, tengo que poner una cita, ¿vale? Como este 1 o este 55 o la que vamos a poner ahora. ¿Por qué se hace esto? Porque poner un enlace en Wikipedia tiene mucho poder sobre los motores de búsqueda. Wikipedia es una de las páginas más utilizadas del mundo. Cuando digo una de las más utilizadas, no sé en qué nivel está ahora. De vez en cuando lo miro, pero a veces es la cuarta más utilizada del mundo, otras veces es la décima. Estamos hablando que se utiliza lo mismo que un YouTube, un Netflix o un Facebook. Si tú pones un enlace en una página tan potente, automáticamente Google o el resto de buscadores va a considerar que ese enlace que has puesto es muy relevante. Y cuando alguien haga una búsqueda, es muy probable que lo que tú has puesto aquí enlazado en Wikipedia aparezca entre los primeros resultados. Pero no tiene por qué ser relevante. Es como vamos a denominar un fallo del sistema, ¿no? Es decir, hay alguien muy relevante citando a alguien muy relevante, pues debe ser relevante. Eso es lo que hace Google, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Entonces no se ponen enlaces hacia afuera. Más que porque sea un error, porque sería una forma en la que se podría estropear Wikipedia. Gente que quisiera aparecer bien posicionada en Google podría empezar a enlazarse en Wikipedia, ¿vale? Y eso estropearía la información de Wikipedia. Siempre intentamos que la información que hay aquí sea la más fiable, no la que más le convenga a nadie, ¿vale? Así que los enlaces siempre son hacia adentro. Si ponemos información hacia afuera, que es el caso, ponemos una cita. Ahora sí, vamos a poner la cita aquí al final. Le doy a citar y el menú de Wikipedia me va a dar tres opciones. Como este es un taller sencillo, vamos a utilizar el automático, pero os voy a enseñar cómo es el manual, que lo tengo aquí, ¿vale? Y en qué caso usarlo. En este caso vamos a poner un enlace a una página web, así que va a ser muy sencillo. Vamos a pegar aquí en enlace, pero imaginaros que esta información la hubiera sacado de un libro que tengo en la biblioteca, que es muy antiguo, o que es lo suficientemente antiguo como para no encontrar esa información en Internet, ¿vale? Está en mi libro está editado por una editorial, tiene un ISBN y por lo tanto se considera una fuente fiable porque ha sido editado, pero no puedo referenciarlo en Internet. Pues tendría que utilizar la cita manual, le daría al libro y aquí pondría el autor, el año de publicación, el capítulo donde lo he encontrado, la editorial, todo eso. ¿Que el libro tiene ficha web en Internet? Pongo el URL. ¿Que no tiene? Lo dejo en blanco. Pongo el ISBN. Y así manualmente puedo meter la referencia. Lo normal es que si hay referencia en Internet, pues utilice el automático. Aquí arriba, como veis, aparecen varias opciones, ¿vale? URL, una URL es lo que vamos a utilizar nosotros ahora. DOI, que luego os voy a explicar lo que es un DOI. ISBN, que sería para un libro, y el resto que tampoco controlo también lo que es. Pero lo más importante es la URL, el DOI y el ISBN. Ya que tenemos la URL, le doy a generar y automáticamente el editor de Wikipedia me genera esta cita. Igual que antes, cuando hemos visto
el COVID es una enfermedad generada por el virus tal y yo me ponía encima de esa referencia y podía ir a la información original para yo contrastar si lo que está escrito en Wikipedia es cierto, pues ahora todo el mundo que entre podrá contrastar si lo que hemos escrito aquí es cierto en este enlace. Ojo, cuando hagáis esto, no os olvidéis de insertar, porque si no le doy, creo que ya lo he hecho y la cita no está, ¿vale? Entonces, es un error común, por eso lo comento de esta manera. Le doy a generar y le doy a insertar. Y una vez le he dado a insertar, se me ha generado la cita 56 con este enlace. Le voy a dar a publicar cambios. Hasta que no le dé a publicar cambios, esto no aparece en Wikipedia, ¿vale? Entonces le doy a publicar cambios y al publicar cambios me va a pedir una serie de información. Si os dais cuenta, lo que os estoy explicando en realidad es un proceso que intenta garantizar que lo que acabe escrito en Wikipedia tenga una calidad, ¿vale? Entonces, lo primero he tenido que referenciar. Ahora, cuando yo añada este cambio, esto quedará registrado como una edición que se ha hecho en esta página. Igual que hay gente voluntaria como yo que se dedica a ampliar la información y a mejorar la información de Wikipedia, y estaría muy feliz si de este taller alguno de vosotros pasa a ser ese tipo de persona que de vez en cuando se mete a ayudar que la información de Wikipedia sea mejor para todos. Hay gente que lo que hace es revisar las ediciones, buscar si las ediciones están bien hechas. A veces hay gente que entra pues porque le hace gracia alterar las cosas, hay gente que entra para hacerse publicidad a sí mismo y eso no está permitido en Wikipedia, o hay gente que simplemente comete errores, no sabe cómo va esto y pone una información o la referencia, lo que sea. Pues hay gente que lo revisa. Entonces yo ahora le tengo que dejar un mensaje a esa gente, ¿vale? Yo he hecho la edición y le voy a dejar a esas personas qué he hecho en esta edición. Y voy a poner, he añadido el origen de los bulos acerca de Bill Gates y la vacuna. Y facilitar el trabajo al revisor, ¿vale? Va a decir, has añadido esto. Entonces él va a ir a mi referencia, va a ver que es correcta y la va a dejar. En el caso de que lo que haya hecho no sea una información, sino simplemente pues, poner un punto donde no lo hay, corregir un acento, una coma, que en lugar de poner Bill Gates, pone Bill Gates y he puesto Bill Gates, pues eso sería una edición menor, lo marcaría aquí, en esta casilla. Ahora no lo voy a marcar porque evidentemente no es una edición menor lo que he hecho, pero eso también ayuda a que no se pierda mucho tiempo revisando ediciones menores, ¿vale? Y esto de vigilar esta página, me voy a detener un momento en ello porque es interesante. Como os podéis imaginar, en temas polémicos hay gente escribiendo, borrando, reescribiendo y cambiando cosas permanentemente. Sobre todo pasa, por ejemplo, con las biografías de políticos. Uno entra, yo lo he hecho, yo una de las cosas que me gusta hacer es entrar en biografías de políticos y corregir información, no para hacer política, todo lo contrario, para evitar propaganda política. Pues ya sean fan de ese político, ya sea su equipo de comunicación, hay gente que es dada a meterse en Wikipedia y si el político habla 2 idiomas, pues poner que habla 7, ¿vale? Y bueno, pues es una actividad habitual. Los que hacemos estas cosas sabemos que esas cosas pasan. Pero cuando la polémica empieza a ser muy bestia y hay gente que insulta y se empieza a meter mucha información y no hay manera de tener una página en Wikipedia que sea útil y vemos que está pasando, podemos marcar en nuestra edición vigilar esta página. Esto va a hacer que los editores vigilen qué está pasando ahí. Y en ocasiones muy concretas, cuando ya es imposible controlar eso, lo que se hace es decidir la edición más neutra posible y bloquearla, que nadie pueda modificar la página. Evidentemente eso va en contra de la filosofía de Wikipedia, así que solo se hace en casos muy extremos. Pero si creemos que alguien debería vigilar porque podría estar pasando, pues deberíamos marcar aquí vigilar esta página. Esto, de momento, no he visto que pase en estos casos, que no haya gente que ahora entre y diga, no, no, Bill Gates es un conspiranoico, yo te meto este artículo, tal, nos destroce esta edición. No está pasando habitualmente, pero si empieza a pasar y eso estropea la información de Wikipedia y yo entro mañana y me han cambiado mi información por un vídeo de YouTube nada fundamentado que dice lo contrario, pues yo marcaría vigilar esta página. O sea, hay gente que está entrando a estropearla, ¿vale? No es ninguno de los dos casos, así que no lo vamos a hacer.
Y por último, antes de darle a publicar cambios, veis que aquí habla de unas licencias. En lugar de leeros todo, os lo voy a explicar rápidamente lo que significa, pero con otra página que os voy a proyectar. Voy a darle a publicar cambios. Me pide un captcha para comprobar que no soy un bot que está haciendo cambios aleatorios. A ver, scur, B, B, publicar. ¿Veis? Me avisa de lo del plagio, ¿vale? Que si lo copiamos directamente lo va a borrar. Y una vez se publiquen los cambios, ya está, ya estamos en la página de Wikipedia en lectura, como la va a ver cualquiera a partir de ahora, y como ve, hemos añadido nuestra información, ¿vale? A partir de ahora, cualquiera que entre, pues podrá ver esta información. Nos falta referenciar la parte de Reddit. Antes de hacerlo, alguien puede plantearse, y hay gente que se lo plantea, ¿y qué crédito me llevo yo como editor? Esta aportación que yo hago, ¿qué me aporta a mí? ¿Tengo derechos de autor sobre esto, por ejemplo? O tal, pues no, derechos de autor no tenemos. Esto se hace voluntariamente, ¿vale? Esto es una actividad, pues hay gente que se encarga de irse a otros países a ayudar contra la pandemia, como es Médicos Sin Fronteras, hay gente que se va al Mediterráneo y la gente que no somos tan héroes, pues nuestra parte voluntaria es esta. Esto es un trabajo voluntario. Pero si es voluntario, ¿alguien puede aprovecharse de este trabajo voluntario? Pues tampoco. Todo lo que escribamos, esto que acabamos de escribir, está protegido por una licencia Creative Commons. Igual que antes he dicho que Wikipedia es uno de los grandes éxitos de Internet, en mi opinión, creo que Creative Commons también lo es. ¿Qué es Creative Commons? Pues son unas licencias que se encargan de proteger las publicaciones en Internet, pero manteniendo el conocimiento abierto. Es decir, esto que yo acabo de escribir aquí no puede ser utilizado, cogido ahora, metido en un libro cerrado, registrado, y que quien lo haya registrado ahora venga a Wikipedia y diga, no puedes poner esto aquí porque yo lo tengo en mi libro. Y como yo lo he puesto editado y tú no, pues Wikipedia es quien lo tiene que borrar. No, la licencia Creative Commons protege contra eso, pero al mismo tiempo no es una licencia que impida que alguien esté haciendo un trabajo sobre esto en la universidad o simplemente quiera poner algo de información en su medio de comunicación y lo copie, lo pegue y no lo pueda hacer porque esto tenga derechos de autor. No, no tiene derechos de autor, ¿vale? Cumplen los dos puntos. Lo que sí tiene es el derecho de cita y de compartir igual. Os explico lo que es. Vamos a referenciar, lo voy a hacer de forma práctica, vamos a referenciar el foro, el Gates daba esta respuesta, ¿vale? Y en ese momento vamos a ver qué licencia tiene, que ya os digo que es el buy será like, ahora veremos lo que significa esto, y que de qué nos protege. Bueno, vamos a coger otra vez el artículo, estábamos por aquí, es posible una red social Reddit. Vale, lo que voy a hacer ahora es que voy a poner la cita a esa red social aquí, aunque yo no lo considero una red social, pero bueno, no porque eso ya es un criterio mío. Voy a poner aquí la cita a ese foro, ¿vale? Y luego voy a poner la cita otra vez aquí al final para que veamos cómo se utiliza el sistema reutilizar, ¿vale? El sistema reusar. Bueno, el foro os lo voy a proyectar un segundo porque lo tengo aquí localizado. Fijaos, y os explico también un poco lo que es Reddit. Ahora. Bueno, Reddit es un portal de Internet también de la época de Wikipedia, de los primeros, que en España no se utiliza demasiado, no es muy popular. Aquí ha habido otros foros que han tenido más éxito, pues desde Foro Coches a Meneame, que Meneame sería lo que más se parece a Reddit, aunque bueno, con muchas diferencias. El que esté aquí hoy y esté escuchando esto, si es usuario de Reddit o Meneame, dirá, qué barbaridad, pero bueno, hay muchas diferencias, pero para el usuario medio es lo más parecido. Pero bueno, básicamente es un foro donde se suben noticias, se votan, la comunidad les da relevancia y se sigue un poco la actualidad en función de los criterios de la comunidad. Y de vez en cuando hacen algo muy interesante, que es esto. Hay una persona famosa que se mete dentro
y la gente del foro le puede hacer preguntas y él responde. Y en este caso, pues por lo visto, la persona era Bill Gates, ¿vale? Dice, I'm Bill Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation. Ask me about, ask me about, o sea, pregúntame sobre COVID-19, ¿vale? Y aquí está todo lo que él dice, las preguntas de la gente y la respuesta de Bill Gates a lo que la gente le haya ido preguntando. Bueno, vamos a referenciar esto. Entonces voy a coger el enlace original, lo voy a copiar, nos vamos a ir otra vez a la página de Wikipedia que estábamos editando. A ver si se os abre. Ya estamos aquí otra vez y ahora lo vamos a referenciar. Pues hacemos lo mismo de antes, ¿vale? Venimos aquí. Como no es un enlace, ahora vamos a generar un enlace también como ejemplo, pero bueno, como no es un enlace aquí, le doy a cita. Como tengo la URL y es sencillo, le doy a pegar, genero, y en cuanto se genere, al ser un foro espero que no dé problemas. Yo creo que genera, sí, ha generado la cita, ¿vale? Y aquí está. Una cosa muy interesante en la cita, veis que pone consultado él. En las citas de Internet y ahora ya también en los trabajos académicos, aunque vayan por texto, si la cita procede de Internet, se solicita que se ponga la fecha en que se ha consultado. ¿Por qué? Porque a lo mejor este enlace mañana desaparece. Entonces, bueno, pues no vas a poder consultarlo salvo que hagas búsquedas en la caché de Google, que se pueden hacer, o en el archive.org o en el Time Machine. O sea, hay servicios en Internet que te permiten, van acumulando las páginas y te permiten consultar páginas antiguas si tienes mucho interés en consultar esto, pero que si pulsas y no está, pues sepas que en esta fecha sí está, ¿vale? Bueno, pues esta es la cita, le vamos a dar a insertar y ya se nos genera. De nuevo nos genera la 56 porque la ha puesto delante de la anterior y la otra automáticamente nos la ha cambiado a 57. Lo que vamos a hacer ahora es reutilizar esta cita. Si, por ejemplo, considero que la cita también está bien aquí al final, ¿vale? Aunque es lo mismo, es un poco reiterativo, pero bueno, para que veáis el ejemplo, lo que puedo hacer es al darle a citar, utilizar la opción reusar. Y aquí en reusar me va a aparecer un listado con todas las citas que hay en este artículo. Voy a ir directamente a buscar la 56, que es la que acabamos de utilizar, le pulso y me la añade. ¿Veis? Y ya tengo la información referenciada. Bueno, en este caso no sé si es muy correcto tenerlo en los dos lados. Yo creo que ante la duda la voy a dejar en los dos lados por si alguien solo consulta la cita al final de la sentencia entera, ¿vale? Y vamos a volver a dar publicar cambios. Le doy a publicar cambios y ahora voy a poner he citado. La respuesta original Bill Gates del foro. Como decía, esto para ayudar al editor. Y lo que os decía, fijaos, al editar páginas aceptas todos los términos de uso, en particular, de manera irrevocable, las licencias CC BY SA 3.0, que ahora os explico lo que significa, y GFDL. Bueno, yo os voy a explicar la BY SA 3.0, que es la Creative Commons y la más popular, ¿vale? Eso significa que podrán ser utilizadas y modificadas libremente, incluso con fines comerciales, y garantizas que estás legalmente autorizado a hacerlo por ser el titular de los derechos de autor o por haberlas obtenido de una fuente que las publicó de forma explícita bajo una licencia compatible. Bueno, voy a darle a publicar cambios. De nuevo relleno esto, que evita que haya bots alterando la información. Y, a ver, y una vez que se ha publicado, pues ya tenemos la página editada. Pues hemos mejorado esta información en Wikipedia. Lo hemos hecho con la primera de las tres fuentes que os he dicho que iba a explicar. Las otras no voy a dedicar tanto tiempo porque toda la parte de edición, como ya he explicado lo que es, lo vamos a ir haciendo automáticamente. ¿Qué significa que lo hemos compartido con esa licencia? Pues mirad, os voy a proyectar la página de Creative Commons. Si os interesa mucho esto, podéis entrar a la página de Creative Commons y os explican toda su historia y qué es lo que hacen. Yo no me voy a detener en
en eso porque entonces no acabamos el taller, ¿vale? Pero en esta página podéis ver quién es Creative Commons, qué hace. Hace poco además fue el Summit de Creative Commons y estuvimos allí también de la universidad y fue muy interesante. Las tres capas es algo muy técnico, me voy a saltar ahora. Simplemente Creative Commons pone a disposición de todo el mundo utilizar sus licencias. Y esas licencias, aquí hay una lista, ¿vale? Reconocimiento, compartir igual. Esta es concretamente la que utiliza Wikipedia. Reconocimiento sin obra derivada. Bueno, tenéis unas cuantas. Todas estas en realidad son la combinación de varios derechos. Vamos a ver, lo que hace Creative Commons y lo que utiliza Wikipedia de Creative Commons está entre dos polos. El primer polo, que es el del copyright clásico de toda la vida, o las patentes, o una marca registrada, que es yo invento algo, lo registro y soy el único que tiene derecho a utilizarlo, ¿vale? Esto es una patente, es un copyright o es cualquier tipo de licencia tradicional. Y en el otro lado está lo que se conoce como el movimiento copyleft, que, bueno, el movimiento copyleft, un movimiento que nació en Internet a través de la ética hacker, el software libre, etcétera, etcétera, y digamos que va por el camino contrario, ¿no? Tienes la libertad de utilizar las cosas libremente. Sigue un poco los principios del software libre. Puedes utilizarlo para lo que quieras, puedes estudiar cómo funciona, puedes modificarlo, puedes compartirlo y puedes compartir las modificaciones. No me voy a extender en esto, el caso es que son dos polos completamente opuestos. Lo que hace Creative Commons es buscar un punto intermedio. Y es un punto intermedio muy interesante, porque lo que dice es que es el autor el que puede decidir qué derechos conserva y a qué derechos renuncia. Entonces, todas las licencias que hay por aquí son una combinación de lo que Creative Commons definió que eran los derechos de alguien que crea algo. El primer derecho, el reconocimiento. Esto lo he hecho yo. A lo mejor te lo regalo, a lo mejor hago una canción y te la doy y tú la puedes utilizar sin pagarme para lo que tú quieras, para tu fiesta, para tu película, pero siempre di que la canción es mía, que no es tuya, ¿vale? Ese sería el primer derecho que conserva el autor. El segundo que puede compartir, que puede conservar, por perdonar, es compartir igual. Esta es la licencia de Wikipedia. Puedes cogerlo de Wikipedia, la información, y usarlo para lo que tú quieras. Es información libre, para tu trabajo en la universidad, para tus noticias, para tu libro, para lo que tú quieras. Pero solo hay dos condiciones. Lo primero, que tienes que mencionar la fuente original, el by, quién es el autor. Decir que lo has cogido de Wikipedia y, desde luego, si la información está referenciada, mencionar la fuente original. Tú no puedes coger de Wikipedia, copiar y pegar. Eso es plagio, ¿vale? Sin ningún tipo de dudas. Es plagio. Pero si tú coges lo que hay en Wikipedia, lo pones en un trabajo y lo referencias, esto lo he sacado de aquí, ¿vale? Wikipedia, y concretamente de la referencia que he encontrado en Wikipedia, que es esta, lo puedes utilizar. Estás conservando el derecho by. Y el SA, ser alike, es que lo que tú utilices lo tienes que compartir en algo que también pueda ser utilizado igual. Es decir, tú puedes coger la información de Wikipedia, la puedes poner en un libro, puedes incluso vender ese libro, puedes hacer uso comercial de ello, pero no puedes impedir que alguien coja tu libro y haga exactamente lo mismo. Coger información de tu libro y utilizarla para otro libro y hacer exactamente lo mismo. Todo lo que cojas de Wikipedia lo puedes utilizar, pero entonces lo pones en una obra que tiene que poder ser utilizada igual que Wikipedia, ¿vale? Eso es lo que significa ser alike. Esto lo que intenta evitar es que todo el trabajo voluntario que hacemos en Wikipedia, alguien lo coja, lo utilice, le saque provecho y no haya hecho absolutamente nada y se va echando del trabajo del resto. Tú lo puedes utilizar incluso con elementos comerciales, pero tu obra también podrá ser utilizada igual. Es lo que se conoce como una licencia viral, ¿vale? Esta libertad de uso la hace viral, la extiende al resto de obras que surjan de aquí. Si os interesa mucho esto, podéis entrar en Creative Commons y ver el resto de derechos. Sin obra derivada, pero no lo puedes modificar. Lo puedes utilizar, pero no puedes hacer uso comercial. Bueno, todas las combinaciones posibles son licencias de Creative Commons. En el caso de Wikipedia, todo lo que escribamos, y espero escribáis, si os animáis a escribir, irá siempre con esta licencia. C by SA. Creative Commons by ser alike. Reconocimiento compartir igual. Vamos a volver a Wikipedia y ahora os voy a hablar más de fuentes. Fuentes que podemos utilizar para encontrar información. Yo espero que de este taller haya gente que diga, pues me voy a animar a escribir en Wikipedia o voy a revisar Wikipedia o, bueno, lo que queráis. ¿Qué fuentes podemos utilizar? La primera que hemos utilizado para el ejemplo, porque me parecía la más didáctica, la más relacionada con la actualidad, es decir, yo creo que todos los que estáis aquí
seguro que habéis oído hablar, si no del bulo del hilo si no habéis oído hablar de lo de Miguel Bosé, como mínimo, seguro que habéis oído hablar de lo de la vacuna y Bill Gates. Incluso aunque no hubierais oído hablar de lo de la vacuna y Bill Gates, sí que habéis oído hablar de bulos del COVID, ¿no? Entonces me parecía lo más didáctico para entender cómo meter información en Wikipedia contrastada. Pero no son las mejores fuentes, ¿vale? Son fuentes válidas, pero es mejor ir a información científica. A mí me gusta, para temas como Wikipedia, me gustan más los portales de información científica que la información científica en origen, aunque también os voy a enseñar dónde está la información científica en origen. Me gusta porque Wikipedia es una enciclopedia y una enciclopedia por definición es para divulgar. Entonces la divulgación científica siempre está escrita en una gramática y de una manera que es más fácil de entender y que es más fácil adaptar a lo que Wikipedia necesita, ¿vale? Yo os voy a recomendar dos portales. No tienen por qué ser los mejores ni los que más os gusten a vosotros, pero a mí me gustan especialmente. Uno es Agencia Sync. Voy a buscar aquí un segundo y os lo proyecto. A ver que os lo proyecto en un segundo. Pues no nos hemos tomado en serio las enfermedades infecciosas. O, pues imaginaos, ¿no? La prueba de por qué no debemos utilizar mascarillas con válvula. Pues a lo mejor nos apetece coger esta información, entrar en Wikipedia y buscar un artículo al que podamos añadir esta información científica, ¿vale? Una ventaja de los portales de divulgación científica es que, además de divulgar, que es lo que hace este artículo, añaden la fuente original. Es decir, yo cuando vaya a Wikipedia puedo poner esta información, pero realmente puedo ir al artículo original. De divulgación me gustan bastante por esto, porque puedes ir a la fuente original. No sé si os he proyectado a la fuente original, yo creo que no. Cuando he pulsado el enlace, a ver, voy a poneroslo. He pulsado el enlace, pero el campus no me ha seguido hasta el enlace. Esta es esta es la fuente original, ¿vale? Dentro del enlace que os estaba enseñando en la agencia Sync, pues pulsas y te lleva al paper científico original. De tal manera que puedes comprobar si lo que pone ahí es correcto. Y luego el que más me gusta a mí personalmente es de Conversation. Lo voy a proyectar ahora por aquí. A ver dónde tengo. Tengo tantas cosas abiertas. A ver. Este es de Conversation. Este es un artículo de Conversation que he buscado yo antes. Es ¿por qué África tiene menos muertes de COVID-19 que otros continentes? Pues es un artículo que está escrito por esta gente, Kevin Mars, profesor de Tropical Medicine en la Universidad de Oxford, y Moses Alobo, Manager for Grand Challenge Africa, African Academy of Science. Bueno, este portal tiene la particularidad de que solo puede escribir gente que se dedique profesionalmente a la ciencia. Yo, por ejemplo, aquí tengo dos artículos que si queréis luego os los enseño. Pero para poder publicarlos, pues ellos han tenido que contrastar que yo soy profesor de universidad. Y no solamente contrastar que soy profesor de universidad, sino que los temas de los que escribo son los temas sobre los que yo he trabajado e investigado. De hecho, les mandé en una ocasión un artículo y no lo pude publicar porque aunque podía contrastar que es un tema que yo personalmente he trabajado, no podía contrastar que profesionalmente me hubiera dedicado a él, ¿vale? Pues a mí, pues me pudo fastidiar en su momento, pero es lo correcto. O sea, hicieron lo correcto, es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, los dos que tengo, pues están relacionados con mi actividad habitual en la universidad. Eso ya nos da un filtro de calidad, ¿vale? Superior al que puede tener un sistema como el de Checky. Y luego en estos artículos, pues encontramos igual mucha información que a lo mejor es útil poner en Wikipedia. Este me ha gustado antes porque cuando estaba mirando en Wikipedia, una de las cosas que he visto era dentro del artículo, ahora lo vamos a buscar, las cifras por continente. Y una de las cuestiones que más promocionan bulos es que en África hay menos muertes que otros continentes, ¿vale? Y tiene explicación científica. Pero me sorprendió mucho ver que había gente que lo achacaba a que en África no hay 5G. Ya sabéis que hay un bulo que dice que el 5G está relacionado con la expansión del coronavirus. Yo
no sé, hay cosas que me cuesta entender por qué nacen o dónde está la relación, pero lo cierto es que hay gente que opina eso. Entonces, podríamos ir a Wikipedia y de hecho, pues vamos a intentar encontrarlo y lo vamos a hacer. Y vamos a añadir alguna información de este artículo que sea relevante. Por ejemplo, como es un taller, os he dicho que vamos a poner información menor para no poner una edición muy grande y que de repente, pues por los problemas del directo no sea correcta, pues esta me parece adecuada. África representa el 17% de la población mundial, pero solo un 3,5% de las muertes por COVID comunicadas. ¿Vale? Este parrafito. Entonces, vamos a ir a la página de COVID. Voy a ver si encuentro la de África, a ver si no lo voy a encontrar ahora. Voy a ver si lo encuentro. ¿Dónde lo tenía? Aquí. Compartir. Vamos a ir aquí. Expansión de la enfermedad. No, creo que estábamos por abajo. Cuando aparece por aquí las cifras, vamos a ir hasta abajo. Aquí están las páginas relacionadas. Bueno, aprovecho que he bajado hasta aquí para deciros que cuando añadimos las citas como la de antes, las podemos encontrar al final de la página siempre, ¿vale? Ahora lo vamos a ver más despacio. Damos a pandemia de COVID. Como veis, el enlace siempre me lleva dentro de Wikipedia, lo que os decía antes, el enlace siempre va para dentro de Wikipedia. Y aquí, África. Vamos a África y en África vemos, esta sección es un extracto de pandemia COVID-19 en África. La pandemia de enfermedad coronavirus es una epidemia de casos en todos los países. El primer caso en África. Estoy comprobando que la información que vamos a añadir no esté ya añadida, ¿vale? Para no ser reiterativos. Pero veo que no. No está añadido lo que tenemos. Bueno, pues entonces vamos a buscar dónde sería más adecuado. Información era: África representa el 17% de la población mundial, pero solo un 3,5% de las muertes por COVID comunicadas. Yo creo que esto puede ser un buen párrafo para el principio del artículo, ¿vale? Aquí, el primer caso de la pandemia en África, aquí, justo aquí delante. Vamos a darle a editar. Me aparece el código en este caso, ¿vale? No sé por qué, ahora lo voy a corregir, pero aprovecho para deciros que cuando os decía antes que había dos opciones, editar código y editar, no es necesario saber código para editar Wikipedia, pero que si a alguien le gusta el tema código lo puede hacer, y aquí lo tenéis. Lo normal es que la gente no quiera tocar el código, ¿vale? Es un código de diseño web simplificado, así que si os pasa esto, vais aquí, le dais a editar. A ver si estáis viendo lo mismo que yo, ¿no? Sí. Le dais aquí a editar y volvemos al texto, ¿vale? Entonces, vamos a donde lo íbamos a poner. Varios países africanos tienen sistemas de salud. Se estima que puede existir subestimación en los casos reportados. Fijaos, aquí es perfecto poner lo que vamos a traer. Lo ponemos aquí. África representa el 17% de la población mundial, pero solo un 3,5% de las muertes por COVID-19 comunicadas. Pues ya lo hemos añadido y vamos a añadir la URL de The Conversation. Pero si volvemos a The Conversation, ¿veis? Aquí tenemos la información. Aquí el enlace sí que veis externo y pone África representa tal. Nos está dando a entender que aquí está el dato original. Si pulsamos ahí, vamos a aparecer en esta otra página. Vamos a ver si me lleva directamente y si no la abro desde el Blackboard. Sí, perfecto. Nos lleva a la página de Naciones Unidas. Lo que pasa que, fijaos, siempre está bien revisar las fuentes, porque aquí no nos pone la información exacta, solo nos referencia el porcentaje de población de África. Así que vamos a referenciar las dos cosas. Vamos a referenciar esta página de Naciones Unidas en la cifra de la población africana y el artículo de The Conversation lo vamos a referenciar en el porcentaje de infectados por COVID, ¿vale? Así que voy a coger esto de aquí, lo copio, me voy a la página de Wikipedia, ¿dónde la tengo? Tengo 80 pestañas abiertas.
Vamos a ir a la página de Wikipedia, que es esta, y donde hemos puesto el párrafo, que es aquí, lo que os decía, el enlace de The Conversation solo sustenta esta afirmación, ¿vale? Así que solo lo vamos a citar ahí, citar, pegar, y es que se ha ido a rehusar. Pegar, generar, y es el mismo proceso que hemos hecho antes. ¿Vale? Insertar. Y ahora vamos a referenciar esta otra antes de publicar cambios y así solo tenemos que poner un único mensaje al editor sobre las dos citas. Voy a volver a la página de The Conversation y aquí citamos URL. Ahora el siguiente paso que voy a hacer es explicaros qué es un DOI, ¿vale? Generamos y aquí está. Insertar. Muy bien. Voy a poner un punto que falta aquí. Voy a poner delante de la cita. Y ya tenemos la frase que hemos añadido. África representa el 17% de la población mundial, pero solo un 3,5% de las muertes por COVID-19 comunicadas. Ambas con sus referencias. Publicamos cambios. Añadido cifras de población en África y cifras de contagios o correspondientes referencias. Y ya está, nos aparecerá ahora el todo lo mismo, no es una edición menor, no es necesario vigilarlo. Sé que lo voy a publicar en la licencia que os acabo de explicar. Le doy al antibot. Y debería estar listo. Listo. Ya está. Vamos a añadir esa información. Fíjate, todo lo que estamos haciendo, si vamos aquí arriba y le damos a discusión, ¿lo veis? Aquí al lado de artículo, encima del título, podéis ver un botón de artículo y otro de discusión. Si nos vamos a discusión, bueno, pues es sorprendente. Esta página no tiene discusión, suele tenerlas, ¿vale? Digamos que entra alguien y considera que esto que hemos puesto aquí no es correcto, ¿vale? Dice el artículo de The Conversation, tengo información que me dice que no es así, es de otra manera. Podría hacer dos cosas. Podría añadir una nota, otras fuentes afirman tal y referenciarlo, o podría irse a la página de discusión y ponerlo. Poner aquí en esta página hay una información que no es correcta y decir por qué ha pasado. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo aquí? Que no modificas el artículo. Es decir, no estás seguro de que lo que tú estés poniendo es como para borrar lo que está escrito, pero tampoco estás seguro que lo que esté escrito sea lo correcto. Entonces lo pones en la página de discusión. La página de discusión está muy bien en artículos en donde sea difícil encontrar un consenso. Hablando de ciencia, eso sería más probable, por ejemplo, yo soy sociólogo, entonces en ciencias sociales o pasa. Ahí no es una ciencia tan exacta, la ciencia social, como puede ser la biología o la física. O sea, hay investigaciones científicas. Hombre, raro es que haya dos investigaciones científicas que digan lo contrario, porque entonces alguna de las dos no es muy científica, pero sí que es verdad que dentro del margen de error, pues hay dos que pueden afirmar cosas diferentes, ¿vale? Entonces hay una discusión, no se está de acuerdo. Y alguien entra en Wikipedia, pone una información, es correcta porque está sustentada científicamente por información de ciencia sociológica, pero hay otras teorías. Entonces yo entro aquí en la discusión y lo puedo plantear, ¿vale? ¿De qué le sirve al usuario final? Pues que a lo mejor está leyendo, él tiene algún conocimiento previo, sabe que eso puede no ser exactamente así, se mete en la página de discusión y ahí puede seguir si hay una discusión sobre algo. Podemos buscar luego otra página de discusión que sí tenga contenido. Si le doy aquí a ver historial, aquí a la derecha, ¿veis? Aquí aparecen todas las aportaciones que se hayan ido haciendo. No aparece la nuestra todavía, probablemente porque se vaya a revisar. Ah, no, perdón, es que estamos en historial de discusiones. No, vamos a artículo, le doy a ver historial. Ahora.
Y veis, aquí aparece la que acabamos de hacer. Aquí es donde alguien va a poder entrar, que podríamos hacer nosotros. No lo voy a hacer porque no quiero tocar nada sin criterio, pero una cosa que podríamos hacer es ver las revisiones que se han hecho, pulsar y podemos deshacerlas. No lo voy a hacer, evidentemente, pero algo que veamos que no es correcto lo podríamos deshacer y yo tendría que poner por qué lo he deshecho, por qué he borrado eso de Wikipedia, o lo puedo agradecer, porque creo que hay alguien que ha puesto algo de mucho valor, pues lo agradezco. Yo, por ejemplo, si estuviera revisando y encontrara a alguien que ha añadido una información que solo se encuentra en un libro que ya está descatalogado y que él tiene en su biblioteca y que lo ha referenciado manualmente, como os decía antes, pues sería un momento de agradecerlo, ¿vale? Decir, oye, pues gracias, te lo has currado. O sea, no simplemente has entrado en Internet y has puesto un enlace, sino que, jolín, tenías un libro en tu casa y has pasado eso a Wikipedia, ¿vale? Aquí se puede ir viendo todas las revisiones, como os decía. Bueno, vamos a volver al artículo y me voy a centrar en las referencias porque veo que ya llevamos 1 hora y 6 minutos y no quiero que esto se extienda más de lo que habéis planificado para entrar. Eh, como hemos visto, hemos sacado información primero de Maldita, que es un web para contrastar bulos, para encontrar la ciencia que contrasta los bulos, ¿vale? Hemos estado en divulgación científica, que es de Conversation, pero podemos querer ir a las fuentes originales, ¿vale? Podemos querer ir a las fuentes donde está la información original científica. Yo os voy a enseñar unos pocos índices y os voy a explicar cómo funcionan, pero ya os he dicho al principio que a mí me parece más útil trabajar divulgación para hacer pequeñas modificaciones en Wikipedia, pero digamos que quieres añadir algo de una fuente científica original. Os voy a proyectar aquí el Google Scholar. Una pregunta que a veces hago yo en clase, cuando surge un debate sobre información científica y alguien dice, pero eso no tiene evidencia científica. Pregunto, ¿y qué es una evidencia científica? Y de repente la gente no está tan segura de que es una evidencia científica. Para que una información sea considerada científica, tiene que cumplir muchos requisitos, ¿vale? Todos esos requisitos para la persona de a pie son tediosos y complicados. Muy difícil seguir todos esos requisitos. Que a ti te llegue una documentación y tú tengas la capacidad de contrastar que todo eso tiene una validez científica. La forma de que te puedas fiar de que tiene una validez científica es que esté publicado en una revista científica, ¿vale? Y ser una revista científica que está indexada, que os explicaré lo que es, no es una cosa que precisamente se regale, ¿eh? Es algo bastante complejo y exige pasar muchos controles. El índice científico por referencia, los dos índices científicos por referencia son el JCR de Thomson y el Scopus. Y como son los de referencia, son también los más difíciles de acceder y los voy a explicar los últimos, porque esto es una charla de divulgación y para divulgar hay herramientas mucho más útiles y mucho más accesibles. Y una es el Google Académico que os estoy proyectando. A ver, os voy a explicar 5 minutos una cosa de cómo llega una publicación a estar en el Google Académico, ¿vale? Me voy a buscar a mí mismo, con Melguizo, no por narcisismo ni nada de eso, sino por el otro día comenté lo mismo en el taller pasado, sino porque, hombre, pues yo estoy aquí y cualquier cosa que aparezca en esta grabación no voy a andar buscando a otra gente o provocar algún problema. Me busco a mí y ya está. Eh, ¿Cómo llegan a estar ahí esos artículos que son míos, ¿vale? Pues es bastante complejo. Para que un trabajo de estudio sea científico, tiene que cumplir unas metodologías que están consideradas científicas, ¿vale? Tienen que ser lo más objetivas posible, tienen que ser replicables, o sea, no te puedes basar en esto me pasó a mí una vez, no, tiene que ser algo que se pueda contrastar, etcétera, 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 etcétera. Eh, Cuando tú generas tu investigación con toda esa metodología, todo esto da para un taller de metodología, no para hacerlo hoy, lo envías a una revista científica. Enviar lo que haces a una revista científica, pues es el equivalente a una patente, por ejemplo. Esto lo he hecho yo, lo he descubierto yo, lo publico aquí y una vez que lo publico en una revista científica es mío. Es la revista la que se tiene que encargar de comprobar que tu trabajo es científicamente significativo y válido, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues cuando quieres publicar algo en un periódico, digamos que tienes que pasar el control el control editorial o en una revista. Hay gente que dirige esa revista
y, bueno, pide artículos o busca artículos, escribe artículos y si a la gente que la dirige le parece bien, se publican. En una revista científica no es así, ¿vale? Si los que estamos aquí hoy fuéramos el comité editorial de una revista científica, sí tendríamos voz, pero no el voto final. Diríamos, oye, pues queremos publicar una revista, una, el número de la próxima revista queremos que vaya pues sobre vacunas, por ejemplo, ¿vale? Sobre vacunas. Y hacemos lo que se llama un call for papers, una llamada a artículos para que la gente que esté investigando sobre vacunas nos envíe sus artículos, sus últimos trabajos científicos sobre el tema. Cuando esos artículos nos lleguen, nosotros, como comité editorial, los vamos a revisar. Vamos a decir, pues este artículo sí se corresponde con lo que yo quiero publicar, o este artículo no y lo rechazamos, ta, 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 ta. Pero antes de publicarlo, debemos garantizar que ha pasado por un proceso de revisión que se llama de doble ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una serie de personas que se dedican activamente a la ciencia y concretamente a trabajar en vacunas o en algo muy relacionado de lo que queramos publicar, que son los que van a hacer la revisión, son los que van a comprobar que esos artículos cumplen con los estándares científicos. Y va a ser a doble ciego, ¿por qué? Porque el que envía el artículo, supongamos que vosotros sois el comité editorial y yo soy el que envía el artículo. Y luego va a haber unos revisores que no están aquí. Yo no voy a saber quiénes son los revisores que van a aprobar o no la publicación de mi artículo. Eso es un ciego. Y el otro ciego es que el revisor no va a saber quién ha escrito el artículo, no sabe que el artículo es mío. Lo cual se busca la mayor objetividad posible y que se tomen las decisiones solo por criterios científicos. Esto tiene algún área gris, falla, pero normalmente funciona y funciona muy bien. Casi todos los avances científicos que hemos hecho se deben a seguir este proceso. Si los revisores dicen que eso tiene la calidad suficiente, entonces la revista lo publica. Hasta aquí ya tenemos la primera parte del trabajo. Como veis, publicar ciencia no es nada sencillo. Cuando dicen, no, es que los científicos hacen, no. Publicar ciencia es muy difícil y además tiene unos criterios de calidad y de revisión muy grandes. Pero es que no acaba ahí. Una vez que la revista científica se publica, hay otra cosa que son los índices científicos, y el Google Académico que estáis viendo es uno de ellos. Luego os voy a presentar el índice H, que es el de este Google Académico. Se encargan a su vez de revisar la calidad de esas revistas, ¿vale? Lo que hacen es agrupar esas revistas en una base de datos y comprobar si lo que esas revistas publican es relevante o no es relevante, si tiene o no tiene impacto, como se dice en la jerga científica. Van a ver esos artículos, qué otros artículos citan. Lo mismo que hemos hecho en Wikipedia. Si yo afirmo algo, tengo que estar basándome en algo que ya ha sido publicado y contrastado. Por ejemplo, este primer artículo que veis mío, Evolución del concepto de discapacidad en la sociedad contemporánea, de cuerpos enfermos a sociedades excluyentes. Este es un artículo que publiqué que contiene un resumen del marco teórico de mi tesis, ¿vale? Pues este artículo, yo para escribirlo cité a gente, porque yo aquí hice un trabajo de definición, pero evidentemente me basé en cosas que alguien ya había hecho y sobre esas cosas avancé, ¿vale? Yo cité a gente. Y al mismo tiempo, como podéis ver, a mí me ha citado gente, ¿vale? Yo puedo pulsar aquí y ver gente que al escribir su artículo, pues ha utilizado conceptos del y me ha citado. Esas citas se contabilizan, ¿vale? Este es mi artículo más citado, citado por 22. Esas citas se contabilizan. Y no solo se contabilizan, hay un algoritmo complejo detrás, por ejemplo. Pues no es lo mismo que a ti te cite un artículo que a su vez es muy citado, a que te cite un artículo que luego no cita a nadie, ¿vale? Todas esas citas pesan de diferente manera y se crean índices que ordenan la calidad de los artículos científicos. Entonces, cuando veis en las noticias, se ha publicado un estudio en la revista Nature o en la revista Science, que son las dos que la prensa utiliza, ahora con el tema de coronavirus está entrando algunas. Claro, es que esas revistas son las de más impacto. Es decir, publicar ahí es prácticamente imposible, es muy difícil, ¿vale? Pero te garantiza que lo que se publica ahí ha pasado muchísimas revisiones, ¿vale? Bueno, como esos índices, igual que el JCR y el Scopus, son muy complicados, pues normalmente se puede utilizar el Google Scholar. ¿De qué me sirve el Google Scholar? Bueno, crea índices. Fijaos, voy a enseñaros un momento mi perfil, como digo, no por narcisismo, sino porque estoy aquí, no estaría bien enseñaros lo de la persona, ¿vale? Y aquí veis pues las citas, cuánta gente te cita cada año, los artículos. Estos índices miden la calidad científica, ¿de acuerdo? De lo que se va haciendo. Bueno, pues si
quisiéramos escribir sobre coronavirus recurriendo a fuentes científicas originales, lo pondríamos aquí. Aquí me aparecen artículos, ¿vale? Científicos que han pasado todas esas revisiones que yo os acabo de explicar, donde además puedo ver el número de citas. Lo de las citas, bueno, es un tema, no me voy a meter ahora en ese tema, pero no porque algo esté más citado es mejor. Es verdad que si está más citado, pues suele ser algo de más calidad, ¿vale? Me sirve eh, para hacer un poquito de filtro. Y puedo ir a los artículos, lo puedo coger, pues pulsar aquí. Vamos a Aquí está, ¿vale? Pues aquí tenemos el artículo científico original. Yo me lo puedo leer y puedo pasar esta información a Wikipedia, siempre citando esta fuente original, ¿vale? Esta es una forma de encontrar información científica sin tener que pasar, por ejemplo, por un portal de divulgación. Si os fijáis aquí, si le damos aquí, nos aparece APA, formas estándar de cita, y ya nos dice cómo deberíamos citar este artículo. Entonces, si yo cogiera la información de este artículo y me lo llevara a Wikipedia, podría meter la URL, podría meter manualmente esta información o podría meter lo que os decía antes, el DOI. Vamos a volver un momento a Wikipedia y os enseño lo que es el DOI. Fijaos, imaginaos que aquí queremos meter una información nueva a la que hemos metido antes, ¿vale? Entonces, yo le doy a editar, le voy a dar a editar aquí, quiero meter aquí algo, le doy a citar, y de las opciones que hemos visto antes, una de las que me aparece aquí es DOI. El DOI es como la matrícula de un coche o como el DNI de una persona o la cédula de una persona, pero de un artículo científico, ¿vale? Es un número que identifica inequívocamente un artículo científico. Cuando se citan artículos científicos, lo normal no es poner la URL, sino poner el DOI, que es lo que nos garantiza que nos van a redirigir al artículo exactamente del que estamos hablando. Os voy a poner un ejemplo de DOI. Vamos a, ya de paso os enseño también de donde se saca información interesante, que es Fixer. Ocurre que Fixer es un poco diferente. Todo esto que os he dicho de la revisión por pares, etcétera, Fixer es un sitio donde se suben preprints y donde se suben bases de datos. Un preprint es un artículo científico que todavía no ha pasado el proceso de revisión de doble ciego del que hemos hablado antes, ¿vale? Por ejemplo, ahora ¿por qué se hace eso? Pues, por ejemplo, ahora con el coronavirus se hace mucho, porque la información que se saca del laboratorio puede ser muy útil y salvar vidas. Entonces se lanza como preprint para que se pueda empezar a utilizar antes de que se haga el contraste por pares. Sin embargo, lo normal pues no es publicar cosas como preprint. Pero sí puede pasar, como pasa aquí, que es el ejemplo que os voy a poner, voy a volver a buscar yo, que tú tengas unos datos que puedan ser útiles para alguien, pero que no sean tan contundentes o tan importantes como para pasar todo el proceso de revisión científica. Por ejemplo, yo tengo esto aquí, que es una base de datos, que es una encuesta que hice a los Corona Makers. Los Corona Makers son la gente que imprime en 3D y que voluntariamente durante la pandemia, en abril, mayo, cuando estábamos peor, con la primera ola, y no había mascarillas y los aviones aterrizaban con mascarillas y había una subasta y llegaba alguien con un fajo de billetes y se llevaba ese avión a otro país, esas cosas pues sabéis que han pasado. Hubo una serie de gente que sabía diseñar e imprimir en 3D y que se puso a imprimir en 3D en su casa material sanitario y luego lo donaba a los hospitales. Pues a mí me resulta un movimiento muy interesante y a través de Telegram y de redes sociales lancé una encuesta a esa gente que estaba haciendo eso, pues para preguntarles una serie de preguntas. Entonces yo tengo esos datos, pero no los he trabajado como para que sea un artículo científico y pase una revisión por pares. Sin embargo, creo que son datos que pueden ser interesantes para alguien que le interese este tema. Pues lo puedes subir a un sitio como Fixer, ¿vale? Sería un preprint. Pues yo lo tengo aquí subido y si queréis, a quien le interese esto, te lo puedes descargar, ¿vale? Libremente. Solo conservo el derecho de cita. Si alguien se descarga esto, pues me tiene que citar, tiene que decir, pues esto es de Rafael Conde y lo tiene colgado aquí. ¿Cómo se cita? Pues como os he dicho, con el DOI.
¿Que quiero meter algo en Wikipedia de un preprint? Pues cito, cuando cite estas cosas, cito con esto, el DOI. El DOI es esto que veis aquí, ¿vale? Este número, esto es único, es como la matrícula de un coche. Si yo pongo este DOI, siempre me va a dirigir a esta página. O sea, le pulso y vuelvo a aparecer en esta página, ¿vale? Si necesito información científica directamente de un paper en Wikipedia, pues ya no meto la URL. Busco el DOI, que en algún lado de la página está seguro, cito con el DOI. Y entonces me va a generar una cita correcta con este DOI, ¿vale? Eso sería un DOI. ¿Qué otras bases de datos podemos utilizar? Y con esto voy a terminar la explicación y voy a abrir turno de preguntas. Pues mira, eh, las que todo el mundo quiere estar y las que todo el mundo premia son JCR y Scopus, ¿vale? Os voy a poner aquí, a ver dónde lo tengo. Fijaos, si yo quiero entrar al Journal Citation Report, JCR significa esto, Journal Citation Report, pues no puedo entrar, me tengo que registrar. Si trabajas en la universidad, normalmente a través del servicio de biblioteca de tu universidad o a través de la Fundación de la Ciencia y Tecnología del Ministerio, tienes una cuenta que te permite buscar en el Journal Citation Reports, pero normalmente no puedes buscar alegremente en ese índice, ¿vale? Hay que pagar. Esto también es un tema para que a lo mejor la próxima semana de la ciencia el año que viene deberíamos hablar de esto, del negocio que se hace en torno a la ciencia, que en mi opinión es poco ético, ¿no? Entonces, alguien que quiera editar Wikipedia, pues normalmente no va a tirar del Journal Citation Report. Y además es un problema, porque vas a poner una cita del JCR y la gente no va a poder consultar ese artículo para ver si lo que has puesto es real o si le interesa ampliar la información. Entonces, hay otros índices que son abiertos. Google Scholar, por ejemplo, es uno de ellos. Y yo os voy aquí a mencionar tres. Voy a poner Dialnet. No es uno de los más importantes, pero en España sí tiene bastante peso porque agrupa sobre todo revistas españolas. Si queréis buscar información científica, Dialnet funciona bastante bien. A mí me gusta mucho. Puedes poner aquí qué quieres buscar. Bueno, aquí tenéis las cosas que he ido yo buscando. Juegos serios, Wikipedia, gamificación, crowdfunding, ¿vale? Y una vez que haces la búsqueda, puedes filtrar si quieres artículos de revista, si quieres tesis doctorales, artículos de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedes poner por relevancia, lo puedes poner por año de publicación. Y aquí tienes un montón de cosas. O sea, todo lo que se vaya publicando de ese tema en España, revistas indexadas y reconocidas, lo tienes aquí. También sirve para encontrar revistas. Si, por ejemplo, voy para atrás, a ver si me deja. En la primera página lo teníamos. Está regresando, ahora llegaré. Vale. Esto que pone aquí de Dialnet Métricas. Y aquí podemos encontrar revistas por temas. Por ejemplo, digo economía. Pues aquí están las revistas que están en este índice, medidas por impacto, número de artículos, número de citas que reciben, ¿vale? Cuartil, ¿no? El primer cuarto más destacado es el cuartil 1. Luego el cuartil 2, C2, el C3, así. Puedo ya luego ir a la revista. Digo, quiero buscar información científica de economía. Pues este índice es una manera de decirte en qué revistas vas a encontrar mejor información y en cuál vas a encontrar, no quiero decir peor, sino información menos citada. Porque lo de mejor y peor, en el momento que entra en una revista científica ya es buena información. O sea, yo me voy aquí al final del índice y la información que encuentro en la última, Working Papers, sigue siendo información de calidad. O sea, no nos confundamos con esto, no es un concurso de popularidad. Que no haya sido citado no significa que no sea un buen artículo, ¿vale? Lo que ocurre es que cuanto más citado esté, pues más relevante es en ese momento para la ciencia económica en ese momento. Entonces le pulso aquí, bueno, pues tengo las citas, la página web, podría buscar. Otro índice que me gusta a mí contar es el cielo, este que está aquí. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Por qué me gusta? Pues porque como estáis viendo, por mucho que la ciencia la vendamos como algo muy puro y muy tal, también hay elitismo, también hay cuotas de entrada, hay revistas en las que hay que pagar para publicar y te puedes encontrar con la circunstancia de que has hecho un descubrimiento pero no lo puedes publicar porque no puedes pagar, esas cosas pasan. Este índice nació de un grupo de revistas que se unió en Brasil para intentar crear un índice más accesible
para países en vías de desarrollo. Después dio otro salto y empezó a meter, a ver, ¿dónde lo tengo? Que lo he perdido, vale. Empezó a meter más países de Latinoamérica y luego por cercanía cultural, pues también se ha metido España, que no es un país en desarrollo, y Portugal tampoco lo es, pero por cercanía cultural ha entrado. Y luego ha dado el salto a otros continentes, hay revistas de Sudáfrica, bueno, me gusta porque es un índice en el que hay publicaciones que normalmente luego no están altas en el JCR, y entrar aquí permite que otros países puedan también publicar adecuadamente su ciencia. Yo aquí he hecho una búsqueda antes, preparándome el taller, que es Wikipedia, no ha ocurrido otra cosa, pero mirad, pues aquí puedes ver todo lo que se ha publicado en Wikipedia, en estos países, en las revistas que están aquí, y te puedes ir, por ejemplo, a decir, pues quiero solo lo que se ha publicado solo en México. Pues le das, filtras, y te aparece todo lo publicado sobre Wikipedia en México en los últimos años, ¿vale? Y que esté indexado en este índice. Solo lo de México de 2019. Pues filtramos y solo hay un artículo. Wikipedia y Ciencias Sociales, acceso libre al conocimiento en campos especializados, ¿vale? Pues este es otro índice en el que se puede buscar información y enriquecer la Wikipedia o enriquecerse uno mismo, ¿vale? Leyéndolo. Y el último que os quiero poner, a ver dónde lo tengo por aquí, es Latindex. Lo voy a buscar porque parece que lo he borrado sin querer. Porque, claro, hay revistas de España y de Portugal. Entonces, pues yo creo que es más correcto Iberoamérica, pero bueno. Aquí tenemos este índice. La diferencia es que buscas por revista, ¿vale? Buscas por revista, por tema. Pues mira, mi última búsqueda fue videojuegos, por ejemplo. Pues le damos y no hay revistas que estén indexadas como videojuegos. Eso no significa que no haya cosas publicadas de videojuegos, las habrá, pero en revistas pues de comunicación, de diseño, de lo que sea, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a poner economía otra vez para compararlo con la búsqueda que hemos hecho en Vialnet. Economía, qué raro, tendría que aparecer algo. Ah, no, ya está. Es que estaba tardando un poquito, digo, no puede ser que no haya de economía. Pues aquí tenéis las revistas, ¿vale? Y ellos tienen otros criterios de organización. Siempre está bien contrastar diferentes índices. Bueno, como decía al principio, esto ya es muy científico, esto es más para la academia, es más para los que trabajamos en la universidad, para hacer una tesis doctoral, una investigación, pero bueno, se puede utilizar Wikipedia. Mi consejo para los que estáis aquí, los portales de divulgación, a mí me gustan The Conversation y Agencias Inc., pero hay más, y en este caso concreto, si alguien quiere sumarse a esto de revisar Wikipedia para que las fake news, los bulos anticientíficos no estén presentes en algo tan grave como la pandemia, pues también son útiles los portales como el primero que he utilizado, el de Maldita, pero también pues Neutral. En Colombia hay uno, que ahora no recuerdo, Colombia Checking o algo así, el que tiene Agencia F, el de Radio Televisión Española creo que es el mismo que Agencia F. Bueno, podéis buscar. Y siempre vais a poder encontrar información científica. Como habéis visto, editar Wikipedia es sencillísimo, lo puede hacer cualquiera, no es necesario saber código, se puede entrar en editar, se añade la información, siempre hay que referenciarla. ¿Qué va a pasar si no la referenciáis? Que os la van a borrar, así que no hagáis el esfuerzo a lo tonto. Y los enlaces siempre hacerlos hacia dentro de Wikipedia. Sería lo básico y lo normal. Con esto ya, quienes estáis aquí, os animo a que editéis, a que cojáis información científica, enriquezcáis Wikipedia y ayudéis a que sea un lugar mejor. Os voy a proyectar en la última edición que hemos hecho para tenerla en mente, y ahora pues os animo a que utilicéis el chat para poder hacer las preguntas que consideréis de todo lo que he estado yo comentando.